Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de un tema sumamente novedoso, que es la restitución internacional de menores. El día de hoy, nuestro tema que abordaremos es el de restitución internacional de menores. ¿Qué es esto? Resulta que cada vez más, con el aspecto de globalización, tenemos familias multinacionales, ¿verdad? O algunas familias que por algún motivo residen en el extranjero o viajan de un país a otro, ¿verdad? Familias que tienen hijos, ¿verdad? Niños involucrados y que por alguna causa entre ellos surge una relación de poder sobre, cuando hay rompimiento de estas familias, sobre quién debe tener estos menores o en dónde deben de estar. Y es así como de repente alguno de los padres, el padre o la madre, o familiares de estos, por algún motivo deciden sustraer o retener ilícitamente a un menor. ¿Sí? Tenemos aquí varios conceptos jurídicos muy importantes dentro de la sustracción ilegal de menores. El primero de ellos sería el lugar de residencia habitual, ya que al menor se le sustrae no de su domicilio, sino del lugar de su residencia habitual. ¿Y qué es este? Es el lugar, el entorno cultural, el espacio geográfico de un estado donde el menor reside de forma habitual, un lugar donde se siente él arraigado, enraizado. Ese es el lugar de residencia habitual. Obviamente, si hablamos de sustracción ilegal, significa que ese menor es arrancado de ese lugar y llevado a otro, lo que le afecta gravemente, ya que cuando llega a otro lugar en el que no reside habitualmente, tendrá problemas para él muy graves, porque de entrada quizás esté en otro lugar que no conoce, con gente que no conoce, además de que se le provocará una grave incertidumbre de que él no va a saber si va a regresar a su lugar donde residía o ya se va a quedar ahí, producto de la disputa que seguramente existe entre su papá, su mamá, ¿verdad? Donde ambos quieren tenerlo sin importar el daño que le hacen a este menor o a estos menores, ¿verdad? Es aquí donde los padres deben de recapacitar y no realizar este tipo de actos que afectan gravemente a los menores, que son personas vulnerables por su edad y su condición. Tenemos también otros dos conceptos en la cuestión de la sustracción, como son: la sustracción ilegal va a ser cuando de forma ilícita, sin permiso, sin consentimiento de ninguna autoridad ni por el padre que tiene un derecho sobre el menor de guarda, ya sea reconocido por un juicio o no, ¿verdad? Le arrebatan de forma ilícita a su hijo o a sus hijos y los llevan a otro país. Esa es la sustracción. Y la retención es cuando el menor salió legalmente del país por un derecho de visitas, o que llamamos aquí en México derecho de convivencias, ¿verdad? Pero que en materia internacional se le conoce como derecho de visitas. Va a ver a otro de sus padres, a otro país, de forma legal, sale legalmente, pero después ya no lo regresan. Es decir, es retenido ilícitamente, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esas dos figuras, la sustracción y la retención, ¿verdad? Ahora,
Y si nosotros nos vemos como abogados o como ciudadanos de un país, ¿cuál será nuestro marco normativo para promover, tramitar un procedimiento para lograr la restitución internacional de menores? Nuestro marco normativo es a nivel internacional en primer lugar. Y tenemos como documentos más importantes la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, de 25 de octubre de 1980. Y en el caso de México, esa fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 1992. Ese es el documento más importante. El segundo documento también importante y relevante en ese sentido es la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, del 15 de julio de 1989, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 1994. Este marco normativo internacional es el que vamos a aplicar en este tipo de asuntos de restitución internacional de menores. Es decir, estas dos convenciones van a marcar en qué casos procede esta restitución y también van a marcar en qué casos no procede, así como el procedimiento y los pasos a seguir, ¿verdad? Ese será el principal marco jurídico. Ahora, tratamos ya de derecho interno de los estados. Tenemos aquí en el caso de México el artículo 4 que establece los derechos del niño, pero también tenemos un artículo relevante en este sentido que nos va a dar la competencia. Esta se llama competencia concurrente y esta la va a señalar el artículo 104, fracción 1 romano de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica que tratándose de conflictos en materia de tratados internacionales, donde únicamente se encuentren afectados intereses particulares y no así intereses del Estado, será competente aquel juez donde se haga la solicitud por parte del ciudadano mexicano. Es decir, si yo vivo en el estado de Chiapas y allá no hay una normatividad en mi código civil o familiar, puedo venir a la Ciudad de México o ir a un juez de distrito en materia civil y realizar mi procedimiento, pedir por medio de ellos esta restitución internacional, ya que la competencia no se refiere a una entidad federativa de México, sino se refiere al Estado mexicano como parte de esa convención. Y si tenemos en cuenta que el artículo 104, fracción 1, establece competencia concurrente, podemos acudir a cualquier juez. Pero ojo, esta competencia a veces se encuentra limitada porque ya hay algunas entidades federativas de la República, como es el caso del Estado de México, que ya tienen un capítulo en su Código de Procedimientos Civiles donde marcan algunas reglas de competencia interna a esta entidad federativa para tramitar asuntos de restitución internacional de menores, sobre lo cual vamos a referir un poco más adelante. El ámbito de aplicación personal en materia de restitución se aplica a los menores de 16 años. Los convenios que hemos mencionado, el convenio de La Haya y la Convención Interamericana, ya que también establecen que cuando un niño ya tiene 16 años o más, él ya tiene la suficiente facultad de decisión a dónde quiere ir. Entonces, la aplicación personal es para menores de 16 años, ¿verdad?
La competencia sobre quiénes van a conocer nos la va a establecer el artículo 6 de la Convención Interamericana, la que señala, que tiene relación con el artículo 104 de la Constitución que hemos dicho, dice que las autoridades administrativas o judiciales del Estado parte, donde el menor tuviera su residencia habitual antes de su traslado o de su retención, será la autoridad competente para conocer de estos asuntos. Ahora, el ámbito de aplicación espacial va a ser a aquellos estados que han firmado ambas convenciones, ¿verdad? Esos son donde están comprometidos a llevar a cabo este tipo de procedimientos porque ya firmaron estas convenciones, la Convención de la Haya y la Convención Interamericana. Entonces, en ese sentido, son vinculantes para ellos, ¿verdad? Aquí déjenme también decirles que lo de la competencia concurrente ha sido ya establecido aquí en México por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis emitida en la 8ª época, 3ª sala del Semanario Judicial de la Federación, tomo 13 romano, 1994, página 243, tesis 3ª, aislada civil, donde dice que como solamente se afecta a intereses particulares, el actor puede elegir el fuero al que se somete a la controversia. Entonces es algo importante para la competencia concurrente. ¿Por qué? Porque junto a esta autoridad judicial tenemos otra autoridad que va a intervenir en los asuntos de restitución internacional de menores. A esta se le conoce como autoridad central, ¿verdad? Esta autoridad central está ampliamente referida en el artículo 6 de la Convención de la Haya que hemos mencionado. Dice que esta autoridad es la encargada del cumplimiento de las obligaciones que impone la Convención, ¿sí? Y referimos que se le denomina autoridad central. Aquí en nuestro país, esta autoridad central que va a colaborar en la cuestión de la restitución es la Oficina de Derechos de Familia de la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Entonces, esta autoridad central es la que va a ir a solicitar a otra autoridad central del otro país donde esté el menor el apoyo para este trámite de restitución. En la práctica, ¿cómo podemos hacer este trámite de restitución? Para nosotros que somos abogados o aquellos ciudadanos que se ven afectados por la sustracción o retención de un menor o de unos menores, tenemos que ir de inmediato porque en ocasiones, de hecho, la temporalidad es de 1 año para pedir la restitución, ¿sí? Tenemos que ir de inmediato a un juez de lo familiar o a un juez competente para que por medio de un escrito, donde damos cumplimiento a la normatividad de las convenciones mencionadas, pidamos la restitución. Tenemos que referir cuál es el lugar de residencia habitual del menor y en dónde está, para que el juez pida a la autoridad central mexicana que requiera a la autoridad central del otro país para que se haga el trámite correspondiente, ¿sí? Ese es el trámite que tenemos que hacer para pedir la restitución de un menor, ¿sí? Ahora, ¿y qué pasa cuando este país no es parte de esta convención? Tenemos que hacer lo mismo, ir ante el juez, pedir la restitución, para que la autoridad responsable de México, de la que hemos dicho de Relaciones Exteriores, mande una carta rogatoria o un exhorto al país donde se encuentre el menor para que auxilien a que regrese este menor. Como referencia, les recomendamos ampliamente el libro de La Familia Internacional en México
de la maestra Nuria González Martín, de Editorial Porrúa, y el libro sobre restitución internacional de menores de la doctora y magistrada Blanca Colmenares Sánchez, ¿verdad? En donde podrán encontrar más información sobre este asunto de restitución internacional de menores, ¿verdad? Esto de mi parte, espero que esta información les sea de utilidad y puedan ahondar más en los libros y en las convenciones que se han referido el día de hoy. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego.